En razón de que ya hace casi 2 años está atravesando un proceso judicial con prisión preventiva y con el beneficio de arresto domiciliario debido a que posee menores cargos, así hace el descargo. Te lo digo esto para que, como dijimos adelantado, para saber con quién estábamos hablando. Florencia, buen día, ¿cómo estamos? Hola Claudio, buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo te va? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, a raíz del contacto que tuvimos y esta denuncia que has hecho que involucra a autoridades policiales, obviamente es de sumo interés que nos cuentes esta situación que has vivido y que has denunciado. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible para que la gente también pueda entender el objeto también de este contacto que yo hice con vos para poder expresarlo a las personas que por ahí, ciudadanos comunes, o sea que no son parte de la fuerza ni tampoco de ningún partido político y demás, quizás no saben, o sea, lo que uno vive o lo que uno puede llegar a pasar dentro de una institución. Yo ya te digo, voy a tratar de ser lo más sintética posible. De 2011 a 2017 Sí. me encontré a cargo de la oficina de administración de la comisaría primera, en donde lo que más ponderaba, lo más importante que hacíamos era pagar los servicios adicionales. Al ser la encargada, lo que más me encargaba era, o sea, de todo lo que era la administración, Ujú. pero más que nada, o sea, mi camino de todos los días era hacer bancos. Y hacer bancos me refiero a pagar los servicios adicionales, los llamados POLAD, de acuerdo a los entes contratantes que teníamos, que bueno, entre los que yo hice, los que más destaco en la denuncia que Ujú. hice en el 2021, que la hago a raíz, y esto es algo que en realidad está un poco cargado de subjetividad, que por qué lo hago. Sí. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en su momento porque lo que más viví, lo más que más me cargó, lo que más me llenó de un poco de impotencia fue en 2016-2017, en una gestión en principal, digamos, eh, y fue donde más en realidad tuve como secuelas, por así decirlo. Ya te digo, nombré varios servicios en realidad en donde había muchas fallas al momento de contratarse y una vez contratados. Ujú. Y más que nada en realidad lo que denuncié, o sea, fueron los manejos, como vos decís, de todo lo que es o sea, lo que es la policía, y una de las cosas que más denuncié fue el tema de la municipalidad. Claro, vos hablas de, para ahí la gente que no entiende o no sabe, las adicionales son como las horas extras que lo que se va pagando de distintos servicios que brinda la fuerza con respecto a custodias en los bancos, a operativos de Claro. tránsito, todo ese tipo de cuestiones. O sea, tenés dos Dale, tipos de horas de más, que son las POLAD, que son las policía adicionales, que exacto, se pagan, digamos, en ese momento se pagaban en mano. O sea, todo lo que ingresaba a la cuenta sí, era a través de una orden. Primero se generaba una orden de servicio, sí, luego se hacía un contrato, o sea, para contratar a la policía sí, de acuerdo a tal categoría. Y una vez que, o sea, el contrato estaba, la orden de servicio estaba, por ejemplo, en lo que era el municipio, nosotros teníamos que contar a la oficina para poder armar el legajo con un decreto municipal. sí, El decreto municipal era como hacer un pedido de pizza, prácticamente, porque era algo que salía. sí. Y ahí está una de las cosas que yo más remarco, que la mayoría de los decretos municipales en todo lo que fue 2016 y 2017, me adentro más que nada en ese momento porque es cuando yo más lo viví. Antes y en la Sí. actualidad no sabría decirte, pero no es mucha ciencia ir, digamos, al punto. Ujú. Los decretos municipales se crean por una cuestión de necesidad de alguien, en algunos casos. En otros casos, en realidad, se crea un decreto municipal para gestionar y llevar a cabo un operativo de tránsito, por ejemplo. Sí. Pero en ese momento, cuando yo estuve en esos años, lo que sucedía mucho era encontrarme con situaciones en donde me decían, por ejemplo, yo te cuento la situación como la vivía yo.
Mi jefe en ese momento, yo iba todos los días al banco a buscar el pago de los adicionales de mis compañeros. Sí. Mis compañeros cubrían servicio en todo lo que era, todo por lo que es policía adicional, y lo que requería eso era que se tomaban toda una mañana. Era necesario para muchos compañeros que no llegaban a fin de mes, que necesitaban sustentar sus hogares, se iban a hacer un banco. Entraban a las 8 de la mañana, salían a las 3 de la tarde, 3 de la tarde pasaban por la comisaría y cobraban. Sí. Bueno, lo que yo hacía era buscar el dinero de todos esos bancos, a través de un depósito, por tanto dinero, y se pagaba todos los días. Lo que yo me vi obligada a hacer en esos momentos, Sí. era como que de repente aparecían un montón de depósitos en ese momento municipales, Sí. que eso se puede ver reflejado en la cuenta bancaria, o sea, las cuentas bancarias no se borran, Ujú. o sea que no puede haber margen de error nunca en una investigación penal en donde no puedas encontrar la punta del hilo, o sea... Sí, sí, Y, sí, te- porque y los movimientos, se sabe de que cada movimiento Exacto. tiene, alguien lo envía. Bueno, la mayoría eran de Municipalidad de Azul, entonces donde yo me veía obligada a tener que ir a buscarlos. ¿En razón de qué? De que mis jefes en ese momento me mandaban a buscar, anda a buscar tal depósito de la municipalidad que entró. Sí. Bueno, o sea, como mi trabajo era, de alguna manera yo era subalterna, a pesar de que me encontraba a cargo de la oficina, muchas veces estando en esos lugares y aún no, y también ejerciendo un poco de resistencia, porque uno se ubica en ese lugar y muchas veces no puede hablar. Ujú. ¿Qué es lo que me pasó? Creo que a mí en ese momento, porque yo venía de varias gestiones anteriores en donde esta presión yo no la vivía. Entonces era ir a buscar dinero para después traerlo a la comisaría y tener que dárselo a mi jefe. O sea, en definitiva, en resumen. A ver, Florencia, si entiendo la Sí, situación. sí me ordeno. No, vos estás ordenada. Yo lo que pasa es que como leí toda la denuncia, por ahí Sí, quiero ordenar algunas cuestiones. dale. Esa plata que vos ibas a buscar al banco para pagarle a tus compañeros, en Sí, realidad, ¿era operativos que se creaban que no claro. se habían hecho y esa plata se repartía entre los compañeros que habían ido a hacer los bancos? ¿Era un porcentaje? ¿Cómo? No, Sí, las entidades contratantes, o sea, las más asiduas, digamos, de lo que es policía, o sea, pueden ser varias, pero bueno, siempre eran bancos, el centro empresario, era también todo lo que era municipalidad, sí. a grandes rasgos, por ejemplo, decirte, operativos de tránsito, hospital, municipio, la parte del hall y demás. Yo Lo que sí, hace años que veo que en la puerta del municipio, sobre todo lo que tiene que ver en el despacho del intendente, hay efectivos policiales. ¿Esos se pagan adicionales? se supone que sí. Ujú. ¿Por qué digo se supone? Porque en realidad uno de los problemas más grandes que yo viví o sea, en los 6 años, 7 que estuve en esa oficina, era el tema del pago de lo que son servicios de la municipalidad, y tanto de provincia como municipales, era ir a poner el cuerpo, porque no llegaban nunca los depósitos. Hay un montón de compañeros, y yo sé que hay un montón de compañeros que tampoco nunca pudieron hablar, que tuvieron que vivir eso, porque ya te digo, o sea, uno no iba al adicional porque tenía ganas de faltar de su casa 6, 8 horas, Sí, iba porque lo necesitaba, tal porque cual. necesitaba salir del adicional a cobrarlo, y el municipio nunca pagó a término, por lo menos en las gestiones esas que yo estuve, que Ujú. fue en lo que es el municipio, estaba el intendente Insa Sí. y Bertelis, fue la primera gestión de Bertelis. Nunca Vos los estás pagaban, hablando de, pero lo que sí vos estás entraba, hablando de la última, el último periodo de INSA y el principio de sí, Bertelis. claro. Ya que vamos a ponerle nombre a algunas cuestiones, ya que lo has hecho la denuncia y bienvenido sea, porque se debe denunciar así. Vos hablas de el jefe de policía, ¿quién era? El que estaba a cargo de la maniobra esta de, bueno, hay que hacer tantas adicionales, anda a buscar la plata. ¿Quién era el jefe policial de ese momento? En ese momento estaba, bueno, la jerarquía no la recuerdo, Guillermo Núñez estaba a cargo de la comisaría primera. Ajá. Recién había tomado el cargo, noviembre del 2015. Ujú. Nosotros, Eso, a ver, nosotros sabemos, porque esto ya es voz populi, que las comisarías no se pueden sustentar porque muchas veces no tienen la plata suficiente para... no, Eso lo sabemos.
Sabíamos que lamentablemente hay una caja, y ahora podemos llegar a entender una punta de dónde se sostiene. Ahora no sabemos si es para sostener la policía o para sostener justamente a personal policial para cuestiones privadas. No, el interés es propio de un grupo reducido. Ujú. O sea, en realidad yo hoy pensaba, digo, ¿cómo funcionan? Funcionan como un juego de ajedrez, de damas, si lo querés llamar. O sea, siempre son las mismas fichas y lo único que cambia son los puestos, que es lo mismo que pasa en el municipio. Porque de esta gente que yo te estoy hablando es la misma gente que todavía sigue estando. Es el sentido de pertenencia que tienen, o sea, tanto en lo que es la policía como por lo menos acá en Azul. Y eso que yo no me soy parte, o sea, no estoy trabajando ahora, bueno, debido a mi situación, que a veces creo que no tiene nada que ver, pero muchas veces, o sea, trato igual de no pensar porque no me hace bien tampoco. Pero, o sea, en realidad nadie ha cambiado, han cambiado los puestos, pero las personas siguen siendo las mismas. Y las maniobras siguen siendo las mismas. O sea, lo que vos te referís es la caja chica, o sea, la caja chica no te alcanza, Claro. no sé lo que será el monto hoy en día, que es lo legal. Sí, sí. No, nunca, una comisaría no se sostiene por una caja chica. Cuando vos tomás el cargo de una comisaría es porque sabés que vas a generar dinero por otro lado que te va a beneficiar a tu interés propio, o sea, como jefe, y a su vez a poder sustentarla. Sí, sí. Porque te puedo asegurar que siendo una persona honesta, y esto es algo, habla mucho igual de mí también, o sea, de mis principios. Una persona honesta no va a ir a tomar el mando de una comisaría para tener que sacar de su bolsillo cuando apenas le alcanza para sustentar algo tan grande, porque a su vez no es solamente decir, bueno, tengo que mantenerla limpia, tengo que comprar hojas, tengo que... No, son un montón de cosas. Y nadie lo hace por amor o sea, no digo nadie, o sea, son muy pocos los que lo hacen por amor a la fuerza de seguridad en sí, pero no te creas que así. Y a lo que vos me hacías referencia era que lo que debía pagarse en ese momento del municipio, que todos pegaban, y de hecho muchos compañeros, porque la cara la tenía que poner yo, iban y te pedían el servicio, vine a cobrar la municipalidad, no la pagaron. Y te iban a los 3 meses, vengo a cobrar los servicios, no están. Bueno, pero lo que sí estaban y lo que sí entraba en la cuenta de Municipalidad de Azul, que figura, ya te digo, los movimientos, y los movimientos de una cuenta bancaria no se borran nunca, sí, entraba dinero de la municipalidad, pero era dinero inventado, era dinero de supuestos servicios que generaban entre las partes que estaban interesadas. Y ahí es lo que yo te decía, ¿cómo ingresa un dinero a una cuenta bancaria policial? Bueno, tiene que existir una orden de servicio. Y si yo te monto un operativo fantasma de tránsito y cobro desde ahí, después vos ¿qué prueba tengo de que ese servicio no se cumplió? Si fue dinámico el... Sí, en realidad necesitas un contrato. El contrato lo genera la policía. Ajá. Pero a su vez tenés que tener respaldado para que la parte de lo que es la tesorería del municipio, en este caso, genera el cheque, digamos, lo deposita y va y lo deposita en la cuenta. Pero para eso tiene que haber un decreto municipal en donde se autorice a realizar tal, en este caso eran operativos de tránsito, que se montaban, eran ficticios, o sea, no existían. Yo cuando me lo enteraba, cuando me veía obligada a tener que ir a buscar el dinero al banco, ¿por qué? Porque era ir a buscar el dinero al banco, ¿de qué? Vaya a saber de qué, yo tenía que ir, o sea. Y bueno, nada, en realidad después ese dinero no estaba destinado a pagarle a nadie, porque en sí el servicio no iba a existir nunca. Entonces lo que hacían desde el área de Secretaría de Gobierno, es la que los crea, los decretos, eran decretos inventados al aire, que se conseguían por alguien de ahí adentro. Entonces se armaba todo en concreto el papelerío, entonces ese papelerío después iba a tesorería, y tesorería tenía, bueno, presupuesto, no sé bien cómo funciona ahí adentro, contaduría, y una vez que y estaba después... el cheque, se depositaba. Vos acá hablás, en un parte de la denuncia hablás en el Banco Provincia de Buenos Aires se cubrían varios servicios al que afectaba de alguna forma el correcto funcionamiento de la oficina, era el denominado salón, el cual era cubierto por personal de comisaría en el horario comprendido de 10 a 15 horas de lunes a viernes. Este servicio era enviado al capitán Zambrana José toda la semana, y de lo cual le permitían percibir la mitad de lo que le correspondía. O no, porque la realidad que estaba pasado siempre de hora pola, core y servicio, pones acá. Sí, eso en realidad es algo normal en una comisaría. En una comisaría tenés el servicio de horas core,
que las horas core son, digamos, las que tenés que cumplir sí o sí, nunca podés decir que no, porque por falta de personal, etcétera. Por eso te digo que yo no, o sea, yo en su momento no hablé porque no me vi afectada en no me vi afectada en ningún interés personal. Yo hace 3 años y 3 meses que estoy esperando una fecha de juicio acá. Y en 3 años y en 3 meses, lo que yo vivo dentro de mi casa como madre y mujer, nadie lo sabe. Yo tampoco lo ando contando. Sí. Entonces, yo me vi afectada en el hecho de decir, yo no molesto a nadie, jamás molesté a nadie. Si estuve en el lugar equivocado, quizás lo estuve. No me pongo a hacer juicio hoy. Lo que sí es como que me vi afectada porque de repente empecé a recibir mensajes anónimos, como que esta gente siempre estaba detrás mío. De hecho tengo alguien de ellos que vive cerca de mi casa, que venía y me decía, fíjate porque te están siguiendo, te campanean la casa, porque dicen que andás en cosas raras, que probablemente estés la misma que por la que estoy, porque yo la causa por la que estoy con prisión preventiva es por comercialización de estupefacientes, que nada tiene que ver en realidad con esto, porque es una cuestión familiar en la que yo me vi inmersa, pero bueno, no viene al caso esto. Entonces como que de repente empecé a recibir como muchas cosas de afuera y digo, o sea, ¿qué es lo que se busca? Y digo, si yo me quedo de la manera que me he quedado en todo este tiempo, en el estado de vulnerabilidad que yo me encuentro hoy, capaz que mañana me encuentro con un allanamiento, como en su momento me pasó, y listo, o sea, yo no soy la jefa de, ni el hijo de, ni tengo un sustento económico en donde... Porque en Azul, lamentablemente, si no sos el hijo de, todavía seguimos manejando ese pensamiento arcaico de decir, soy el hijo de... Bueno, pero en realidad acá en Azul se sigue manejando eso, y yo en realidad soy la hija de mi papá y de mi mamá, que la verdad que no tengo nada para... La gente que los conoce no tiene nada para decir de ellos y yo me siento orgullosa, pero una de las cosas que a mí me pasó cuando yo empiezo como a resistirme a esto de no querer... A mí me llevaban hasta seguir a mi casa. Ahí va el punto, Florencia. Sí. Vos, esto, según declarás, te hacía sentir mal, todo este tipo de cuestiones. Esto pasó, esta situación, ¿vos la comentaste a alguien antes que ibas a denunciarlo a esto? No. Sí, en realidad sí, porque cuando a mí me pasa esto, o sea, a mí, eso era justo lo que te iba a contar, además de yo en un momento me tengo que ir de la oficina porque empezó a faltar dinero, o sea, había adicionales que no se podían pagar, yo me había tomado licencia por maternidad, volví, las cosas no estaban igual, el jefe de la dependencia ya tenía llaves de nuestra oficina, o sea que las personas que estaban a cargo de la oficina cuando yo no estaba, prácticamente no eran ellas las que solamente entraban, manejaban la caja y demás, sino que cuando yo volví, ya el ambiente no era el mismo, yo ya estaba cansada. Ver por ahí la situación de mis compañeros de decir, estos pibes van y hacen un adicional y ellos en realidad se les ocurre inventar un adicional. En este caso era el municipio, y eso te lo voy a remarcar porque me parece como si fuese lo más grave, son un montón de cosas, para mi manera de ver, pero lo que es la municipalidad, por lo menos en esos 2 años, 2016-2017, la cuenta del banco, o sea, la cuenta bancaria de lo que es la comisaría, se ve reflejado, o sea, que ya te digo, si no se investiga, porque esta causa que yo denuncié, esta denuncia, quedó planchada, nadie hizo nada. Yo llamé de esto hace 3 semanas y no... Florencia, vos acá hablas de una cuestión muy puntual, que dice, el señor Núñez avalaba cualquier operación o acuerdo que pudiese conseguir el señor Bordón. ¿Quién es Bordón? Claro. ¿O quién era en ese momento Bordón? Bordón era en ese momento, actualmente, el jefe de la comisaría primera. Junto Núñez, a Bianchi. No sé qué rol cumple ahora, no sé, ni tengo idea dónde está, pero bueno... En ese momento Bordón era el jefe de la primera, y dice que avalaba cualquier operación de acuerdo que pudiese conseguir el señor Bordón junto a Bianchi. Bordón era el jefe de operaciones. Ajá. Y Bordón era el Bianchi... el jefe de operaciones, el que se encarga de todo lo que es el despliegue, digamos, de las órdenes de servicio, de qué se va a cumplir acá, allá y demás. Era como que era uno, o sea, era como entre comillas la mano derecha del jefe en ese momento. Está bien. Vos acá ponés en este punto, no sé si servirá para cotejar esta información, pero la mayoría de los arreglos los realizaba con los empleados municipales, los señores Surget Walter, Saldaño Pieri y Castiglione Lucio, que en ese momento ocupaban cargos que le permitían realizar estos manejos.
Sí, Pues acá me queda una duda. sí. Saldaño y Castiglione estuvieron, sí, en el mismo momento, pero Surjet no era funcionario con ellos, no compartieron, estaba en Arba en ese momento. No sé No, si... no, no. A ver, déjame pensar. Saldaño creo que era el que hacía los decretos en ese Ajá, momento, era porque, secretario de gobierno en ese momento, claro, bien. sí. Castiglione Castiglione estaba en estaba en la parte tránsito, de tránsito, de sí, control urbano. exacto. ¿Y Y Surjet? Surjet, bueno, sabes que yo no me acuerdo que en qué lugar estaba, pero estaba porque además eran, eh, ¿cómo decirte? Socios vitalicios también de la comisaría porque andaban todo el día ahí adentro, o sea, Ujú, no, no, ujú, no es que solamente los veía yo o no se veían, o por ahí lo hacían de manera así por detrás. Obviamente que yo, a mí se me escapan un montón quizás de personas de lo que es el municipio, porque yo en la operación, digamos, en la maniobra de decir, creamos X servicio, yo no estaba en ese momento, yo lo único que veía era el dinero en la cuenta y la sí, presión de tener que ir a buscarlo. A mí me pasó muchas veces, todo dinero de las municipalidades, a mí me pasó muchas veces, ya te digo, o sea, yo a veces no quería ni ir a trabajar, de venirme, me venía porque no quería ir al banco, me venían a buscar, yo tenía que ir obligada a sacar esa plata o porque ellos sí, tenían que sí. pagar cosas o porque había que pagar tal cosa, en realidad era porque ellos querían la guita. En un momento me acuerdo que, dale, tenés que ir, ¿por qué te fuiste? Yo me venía a mi casa, sinceramente, y Florencia, me venían a sí, buscar. interpreto en el tema de una persona de bien que no le gusta hacer eso, es todo un peso y en un régimen como el que tienen ustedes, que están Claro, subordinados, más complicado. es Eh, muy complicado en pero todo sentido, ¿sabes por qué? sí, Porque nadie se anima a hablar. sí, Y yo te puedo asegurar que, bueno, yo ayer, después de que vos publicaste esta nota, es como que quizás para muchos, o sea, que me estén escuchando, que son mis compañeros, quizás para muchos es un ambiente igual es un ambiente, está muy viciado el ambiente igual también, sí. pero nadie se anima, o sea, No, nadie no, se animó, nadie se anima porque yo cuando me fui, que en realidad ahí como que me empezaron a hacer una persecución, digamos, a mí me trasladaron a 5 destinos diferentes, eso también le bajo, sí. eh, en menos de 2 años. De hecho, una semana antes de que a mí me allanan la casa, por Ujú, la causa en la que yo estoy, me mm, habían trasladado al comando de la barría porque tenía un embarazo de alto riesgo. sí, Yo en ese momento hablo con una de las personas que en realidad mantuve siempre como el contacto de una de las personas de lo que era comisaría, que es un subalterno. sí, Le dije, o sea, yo nunca hice nada, yo todo lo que ustedes me vieron obligada de alguna manera a hacer, yo lo hacía, sí. yo no molesto a nadie, yo tengo mis hijos, tengo un embarazo, etcétera, etcétera. Ujú. O me traen acá o yo ya no puedo más, o sea, yo en realidad fue así, o sea, fue un poco también de generar un poco de resistencia. Entonces Y él interpretó como Florencia, que yo iba a denunciar esta situación en 2019 sí. y a mí me allanan en mi casa el 13 de diciembre a las 3 de la tarde y a las 12:30 de repente me habían traído azul de nuevo para que me quedara callada la boca. Lo que pasa que después, el mismo día fue, a mí me Ujú. allanan igual la casa a la tarde. Florencia, Y ¿tenés sí, idea más o menos de cuántas veces fuiste a hacer esos retiros de 150.000 pesos? Estamos hablando de millones, bueno, de... esa fue una muy específica, esa Sí, fue una muy específica que fue fines del 2016 sí, y principio del 2017 fue un pago de 3 cuotas, porque se pagaba en cuotas, era un servicio también inventado. En ese momento no recuerdo específicamente si era de tránsito o era alguna otra cosa, porque ya te digo, todo lo que sea servicio de la municipalidad, ajá, tenías que ver si era real, o sea, si después iban a mandar la gente, cuánta gente iban a mandar, si realmente coincidían los números con lo que te decían, porque en realidad vos no lo sabías, porque en realidad eso también escapaba de mí. El jefe de operación era el que después disponía de la gente, sí, y bueno, y demás, y la gente iba o en estos casos no iba. En ese momento se hicieron 3 pagos de un servicio que en realidad nunca existió, que la plata el dinero entró a la cuenta ujú, durante 3 meses seguidos y lo que se hacía era sacarla para dársela en este caso al jefe de operación, al jefe de la comisaría, mm. y bueno, y que ellos también la repartieran con la parte que había colaborado, digamos, de alguna forma, en conseguir ese dinero que eran empleados municipales. Em, Como ese, o como ese casi todos,
Por eso te digo que es un detalle. Yo cuando llamé hace poco a la fiscalía, donde hizo la denuncia... Ahí te iba a preguntar, vos esto lo denunciaste en la Fiscalía para Delitos Especiales. Sí. ¿Se movió el expediente? No, Nada, ¿no? no, Vos hiciste la denuncia no, y no hay nada. no, nunca me llamaron tampoco. Yo lo hice en noviembre del 2021, Sí, después de que, bueno, ya te digo, yo sentía como que más allá de que a mí me venía afectando hace un montón de tiempo, sí, me sentía afectada a mi familia, porque ya te digo, recibía mensajes anónimos. En ese momento a la familia de mi pareja le habían entrado a robar. En su momento me dijeron, fíjate, porque están atrás tuyo y tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, no, basta, ya está. O sea, ¿por qué tengo que estar padeciendo durante un montón de tiempo? Que lo padecía estando, cuando no estuve, cuando me fui, después con mi situación. O sea, yo no molesto a nadie en mi casa. ¿y vos Entonces digo, lo tenés hago y digo, abogado, Florencia? en algún momento voy a tener un llamado, demás. No, nunca se movió nada. Llamé en noviembre del 2022, porque como no puedo ir, llamé por teléfono, Claro, y me dijeron, no, mira, la única diligencia que se hizo fue solicitar las planillas sí, de Polar a la comisaría. ajá, a la Bueno, comisaría. nada, me Eh, quedé, viste, y te hago una pregunta, ¿vos no tenés abogado? abogado ¿en qué? En mi Y situación. para que siga esta causa donde vos denunciás este hecho de corrupción policial. En realidad en realidad no situé a ningún abogado en ningún lado, no. Es Ujú, porque en realidad me estoy ocupando, sinceramente me está ocupando de mi situación más que nada, y eso es como que ya eso es como es que es demasiado. Esto lo dejé como al hecho de decir, hago lo que tengo que hacer. No, o sea, yo siento como que al momento de apuntar con el dedo en muchos sentidos a la gente y más que nada al personal policial, sí. ya te digo, es como esta situación de decir, ocupás un lugar importante, bueno, por ahí la llevas mejor, o no ocupás un lugar importante y te pasa lo que me pasa a mí. Ujú. Yo no veo objetividad, ¿Vos porque hablaste con algún otro periodista sobre este tema? sí, hablé con gente del diario que en realidad no quiso hacerla pública a la denuncia esta, o sea, la denuncia específica esta, porque no había movimientos. O sea, como que probablemente se presume que lo que yo pueda contar o lo que yo viví Sí. no es verdad, porque Y la te justicia no hará, toma cartas en el asunto. y bueno, a mí me pasaría lo mismo, pero te harás responsable vos por estar mintiendo, pero No, sí, ni hablar. Aparte, este, después de 5 años no vendría a mentir. Va, en realidad es después de 4, porque ya te digo, o sea, no me vi afectada hasta que me vi afectada con mi familia. ujú. O sea, por eso en realidad nunca... ¿Al canal tampoco fuiste? No. Y Mm. en realidad traté un Va, poco de no, guardarme no podés porque ir, por mi claro. situación y porque ponerse en un medio es generar esto de lo que es la opinión pública, Sí. y yo como que estoy muy libre de prejuicios, o sea, lo que la gente pueda llegar a opinar, Sí, a yo pensar te y demás. entiendo porque esto va a ser así. Sí, ya lo sé. Florencia está con un arresto domiciliario, condenada, creo que tenés, no, todavía no, todavía no No. está el juicio, pero ¿qué Sí, pasa? Siempre está el que dice, pero no está tan sí, limpia tampoco. Yo no soy quien acá para lavar ni para ensuciar a nadie, yo escucho. sí. A vos te asiste el derecho, todo el derecho humano de la libertad de expresión y podés denunciar, así esté expresa, Sí. privada de la libertad, es un derecho que vos tenés. Vos nombrás mucha gente y mucha gente que tiene influencia dentro de la cúpula policial y vínculos, lo vemos todos los días, a la comisario Cabrera, que era jefa distrital en ese momento, nombrás mucha gente pesada. No, Este, sí, la gente de hoy, la gente que no se va, claro. la gente que todavía puede mantener ese círculo de personas que es reducido. O sea, son personas que en realidad cambian de puestos. ¿Y no intentaste hablar con el ministro Berni, con alguien No, que pueda sacudir esto? Porque esto, si no se sacude desde arriba, desde la Secretaría de Seguridad, es muy difícil. te soy sincera, Claudio, Sí. te lo vuelvo a decir, creo que es como la tercera vez que te voy a decir lo mismo, pero porque es real. O sea, en realidad yo nunca tuve la intención de, no sé si, o sea, todos tenemos una moral, nadie puede decir lo que está bien y está mal, porque en realidad son
cuestiones cargadas de subjetividad de cada uno, y yo en realidad nunca tuve la intención de hacer esto. Yo me vi afectada en el estado en el que yo me encuentro, que por ahí dicen, no, está en la casa porque tiene que estar en la casa, ¿viste? La famosa frase que la gente dice. O sea, yo estoy acá por una situación que llegado el momento se resolverá y la gente se enterará y demás. Pero yo lo hice, yo no me pude ocupar en sí en profundidad sobre este tema. ¿Quién es el fiscal que está a cargo de esto? Calonge. Calonge, vamos a tratar de averiguar la Fiscalía de Calonge, a ver qué pasa con esto, porque es de sumo interés, sobre todo porque estás nombrando gente que está a cargo de brindar la seguridad en nuestro partido, y con un par de cuestiones puntuales que uno no sabe, qué sé yo, cómo funciona el tema de los vales de nafta, cómo funciona el tema de la rotura de los vehículos, no tengo ni idea. Vos acá estás hablando de un caso puntual, bueno, que deberá Calonge investigar. Y también está bueno que la comunidad sepa que, bueno, hay una denuncia. Denunciar no implica que estés condenado a nada, pero debe investigarse. Y vos me decís que no, un solo oficio hicieron nada más para pedirle a la comisaría primero. No, y ahora hace poco llamé, eso fue al año, y ahora hace 3 semanas más o menos llamé de nuevo para preguntar, a ver, porque en realidad acá, o sea, es algo muy sencillo, te digo, la cuenta del banco no se borran los movimientos, no van a desaparecer. Y esto es algo muy puntual, que lo que nosotros hacíamos con los legajos mensuales, se gestiona el legajo con el contrato, la autorización, digamos, de hacer el servicio, las planillas y los comprobantes. Eso se eleva a lo que es Polar La Plata. Sí. Entonces, todo lo que está reflejado en la cuenta bancaria tiene que estar reflejado en un legajo, en lo que es Policía Adicional La Plata. Todo lo que haya en la comisaría, menos, más, lo que fuese, no tiene validez porque es un archivo que queda en la comisaría. Florencia, te hago la última por cuestión de tiempo. Sí. Y después seguramente seguiremos conversando de este tema. Te pregunto porque como vos nombrás y te llamó la atención la cuestión esta del vínculo municipio con estos jefes policiales, los que deben controlar al Ejecutivo es el Consejo Deliberante. ¿Vos hablaste con algún concejal, les pusiste esta situación, le mandaste nota de esta denuncia como para decir, sepan de esta situación e investiguen administrativamente? Jamás. No. Bueno, porque seguramente esto a partir de ahora va a tener que va a tomar otro estado, seguramente algún concejal se va a preocupar por esta denuncia que ya está hecho, por lo menos para investigar y la gente sigue siendo la misma, o sea, claro, a mí me preocupa que hay alguien que está sospechado o por lo menos esté sindicado de un acto ilegal, que bueno, que por lo menos no trate de que el expediente se mueva para salir a decir lo que está diciendo la oficial subinspector Florencia Farías Blanco es de una absoluta mentira. Nada, pareciera que no pasa nada. No sería una cuestión más diferente que lo que me pasa a mí, o sea, yo estoy sindicada en un presunto delito en el que la investigación se ha hecho súper larga y yo estoy privada de mi libertad, o sea, no sería más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ya te digo, llamo, pregunto y me dicen, no, hace 3 semanas hizo solo una diligencia. Y le digo, ¿y dónde la hicieron? A la comisaría. Y si la planilla no existe, le dije así, o sea, me hablé con el ayudante fiscal. Si la planilla no existe, la van a generar, pero eso no te va a respaldar nada. Entonces, de alguna manera le digo, a mí me gustaría por ahí poder colaborar, lo que pasa que nunca me llamaron, quizás el Poder Judicial no sabe cómo se maneja una oficina y demás, cómo es que se hacen, dónde es que están las cosas, ya te digo, o sea, no hay margen de error en buscar donde tienen que buscar, o sea, me parece que no es algo tan... Lo que pasa es que no hay voluntad tampoco, porque... Bueno, puedes tener un año y casi medio planchado una investigación con una diligencia sola. O sea, sí, podés poner en sospecha de que yo esté mintiendo, bueno, sí, pero yo, es lo que vos me decís, yo tengo derecho a expresarme. Y lo pude hacer ahora, no lo pude hacer en otro momento. Vamos a seguir, Florencia, de cerca esto, vamos a ver si podemos averiguar y hablar con el fiscal Calonge o alguien de la Fiscalía si nos puede decir en qué estado está este trámite. Está bueno que se sepa, lo denunciado es denuncia, no habilita, no culpa nada, ni tampoco absuelve, pero sí hay un proceso que debe investigarse.
si esto toma el estado que debería tomar, el Ministerio de Seguridad o el intendente mismo pediría, por lo menos, hasta que tanto y en cuanto no se aclare la situación, no digo dejar en disponibilidad, pero encontrar las herramientas necesarias como para decir, bueno, che, si están investigados vamos a parar, pero claro, si están metidos también ellos dentro de... No, no, claro, porque la gente no cambia, o sea, se cambian de puestos, pero la gente no se va, o sea, tanto los empleados municipales de ese momento son los mismos que están hoy a cargo son funcionarios que están a cargo de otras oficinas, y se van cambiando como la policía. La policía en su momento, el que estaba de jefe de operaciones era hasta de jefe de primera, el que estaba de jefe de primera se fue al distrito, después se fue más arriba, después se fue más arriba, su esposa, pareja, no sé, también está ahí, o sea, la gente siempre es la misma, cambian los lugares a conveniencia de ellos y para obtener rédito de ellos, pero o sea, de qué manera yo, en mi situación, que por ahí yo lo único que puedo hacer para mover es llamar por teléfono, y sinceramente es como que no estoy muy metida en el tema porque yo tengo una situación propia de resolver, entonces como que no me he podido ocupar más que dejar plasmado lo que yo en ese momento pude manifestar, que fue la denuncia. Nadie me llamó, se movió, o sea, ya te digo, una diligencia sola, y de repente digo, o sea, la objetividad y la igualdad ante la ley no existe, o sea, ya sabemos que no existe, pero a mí me toca vivirla en carne propia. Entonces digo, si somos policías todos, o sea, por ejemplo en este caso donde yo nombro a esta gente, pero pareciera como que en algunos casos sí se aplica el hecho de decir te apunto, te pongo como, o sea, me toca vivir a mí esto en esta situación, pero a ellos no. Hay a gente que no le toca. Tenés derechos para algunas cosas, pero para otras no tenés derecho. O sea, sos policía y en algunos casos sí te abren una investigación, te toca un arresto domiciliario, o sea, lo que fuese. Pero para algunos, para los que quizás no tienen esa cuota de poder que otros sí tienen. Entonces yo en ese momento, cuando todo esto pasaba, tampoco lo quería denunciar, porque vos imagínate, ¿qué iban a hacer con alguien como yo, que en ese momento lo denuncié y tampoco hicieron nada? El municipio con la policía es como un amiguismo y una cosa como que ya es así. Entonces decir, si yo denuncio, capaz que no sé, acá no se ve que terminas tirado en una zanja, pero yo la pasé mal. Yo me tuve que ir un montón de tiempo, o sea, durante 2 años, a 5 destinos diferentes que yo no sabía qué hacer con mis hijos, porque tenía que mandarlos allá, acá, cuando yo en realidad estaba tranquila. Cuando esta gente entró, cuando... Se transformó en una persecución el tema. Sí, y eso ya te digo, o sea, yo todo lo que denuncié, lo que hice en esa denuncia, lo que denuncié en la denuncia esa que yo te compartí, no tiene, o sea, puedo llegar a decir un montón de cosas más que también tienen en qué solventarse en algo material, digamos, decir, existe tal prueba. Yo todo lo que puse ahí, existen todas las pruebas, o sea, que no se haga nada o no se haga nada al respecto, ya se escapa de mí. Entonces yo hice lo que tenía que hacer con la información que tenía y con lo que sabía, que no iba manera de haber un margen de error, pero evidentemente si no se mueve, no lo vamos a saber nunca. Hace 2 años aproximadamente de esta denuncia. 26 de noviembre del 2021 la hice. Bueno, es un tiempo prudencial como por lo menos como para que esto se mueva, sobre todo porque involucra justamente nada más ni nada menos a uno a la policía de la provincia de Buenos Aires y a sus máximos jefes. No sé, supongo, no soy abogado, no soy nada, pero llega a caer en las manos de una fiscalía de tamaña situación, debe moverse y resolverse rápidamente. Y si vos estás mintiendo, fabulando, con más razón, y si no es así, bueno, ahora el Calonge sabrá lo que tiene que hacer. De hecho, ¿sabes qué me pasó con respecto al municipio? Que eso no te lo iba a hacer mención, pero ahora que haciéndote referencia justamente a esta cuestión de municipio policía, cuando yo llamo hace 3 semanas, consulto para ver si había habido algún movimiento más, y me dice, no, se volvió se volvió a mandar oficio a la comisaría para solicitar las planillas, porque en ese momento no las mandaron. O sea, vos fíjate que había pasado un año
y no le habían mandado lo que la fiscalía había solicitado 1 año. Entonces me dice, parte de la denuncia que vos hiciste, me dijo el ayudante fiscal, que en este momento no me acuerdo su apellido, parte de la denuncia que vos hiciste se archivó, o sea, que de eso que yo te mandé, parte de esa denuncia se archivó, y yo le digo, ¿por qué? O sea, como que una parte sí, la otra seguía en vigencia. Dice, porque vos con anterioridad hiciste otra. Digo, ¿cómo otra? Como que figuraba en el sistema de que yo anteriormente, a 2021 de noviembre, había hecho otra denuncia. Entonces me dice, la anterior denuncia, que es de febrero del 2020, es una denuncia directamente, Policía y Municipalidad de Azul. Solamente tocaba ese aspecto, o sea, no había otros. ¿Y la había hecho esa denuncia? No, o sea, yo no la había hecho. Viste que ahora con el tema de la pandemia y no sé cuáles son, yo sé que se puede denunciar anónimamente, presencialmente o vía mail. Yo, por ejemplo, esta la hice vía mail, pero puse mi nombre, apellido, documento y demás. Aparentemente alguien denunció con anterioridad, en 2020, estas maniobras de la municipalidad con algún compañero de la policía, y esa denuncia del 2020 la archivaron. Ya está archivada esa causa. Entonces me dice, lo que vos denunciaste en noviembre de 2021, hay una parte que refiere al municipio que la archivaron, en la del 2020. Digo, pero yo no denuncié nunca antes. O sea, como que alguien denunció con mi nombre, seguramente vía mail. Una cosa de loco. Bueno, y después se iba a llamar de nuevo para decir a ver cómo se podía cotejar esa información para que de última, o sea, yo no fui, de última que se hagan responsables o lo pongan de manera anónima. De repente hay una parte de lo que se cuenta de lo que todo el tema este del trance de la municipalidad con policía, que hay una parte que queda archivada, o sea que lo archivaron. No sé qué es lo que denunció esa persona, pero bueno, le pusieron mi nombre, como que había sido yo. Eso me lo enteré hace 3 semanas. Vamos a intentar seguir un poco más de cerca cuál es la actuación de la Fiscalía en todo este tema, y bueno, seguramente te volveremos a molestar, o vos nos llamarás para ver si tenés alguna novedad. Dale, sí, contá conmigo. Te agradezco el testimonio. No, gracias a vos por dejar expreso en palabras todo lo que guardé durante un montón de tiempo, y te agradezco un montón por escucharme, y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Hablábamos con la subinspector María Florencia Farías Blanco, que denunció con nombre, con apellido, operaciones operatorias que vinculan a jefes policías con